Bueno, señores, dicen que cuando las cosas ocurren, por más que tú la quieras tapar, tarde o temprano eso se va a dejar ver. Es como cuando tú entierras una piedra. Tarde o temprano en la tierra, mi hermano, mira, todo se sabe y todo llega a saberse. ¿Qué ocurre? Que tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia dándole ganancia al señor que vemos acá, esposo de Sarah Pepén. Sarah Pepén, señores, quizá la gente de Nueva York sí sabe quién es Sarah Pepén, más sobre todo la comunidad, porque en República Dominicana Telemicro marcó un hito en los años, en la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2010, 2009. Sarah Pepén llegó a ser la figura más importante de los medios de República Dominicana, en cierto modo. Ella era la figura femenina de Telemicro, sin lugar a dudas. Y como ocurre con las mujeres en los medios, señores, una verdad. Muchas mujeres en estos días no estudian comunicación porque saben que para estudiar comunicación y llegar a los medios, en algunos casos, gracias al internet, a las redes sociales, hoy muchas mujeres no tienen que estar en eso. Tienen que entregar. Pues aparentemente ella entregó, eso es lo que se dice. No podemos verificarlo, no podemos darlo como un hecho porque no estuvimos ahí. Pero ella aparentemente tenía una relación con el boss, con el jefe. Y en una de esas, como toda mujer, quizás ella fue muy incrédula, quizás ella fue muy confianzuda, le cortó al jefe. Le cortó al jefe porque quería estar con un hombre más joven, con un hombre que tenga los mismos deseos que ella. Casarse por primera vez, tener hijos por primera vez. Eso ocurre muchísimo. Vivir jugar el mismo partido. Tú jugaste el partido en el 82, yo lo quiero jugar en el 2005. Más o menos fue así. ¿Qué pasa? Que se metió en amores con un piloto llamado Afe Gutiérrez Gil, que fue lamentablemente condenado 2 veces a 30 años de prisión porque a él se le metió un chamaquito, un delincuentico de aquella época, se le metió a su negocio y él disparó para defender su propiedad. ¿Qué ocurre? Que aprovecharon esa situación, envenenaron el cerebro de la madre del menor. Y la madre estambló, le pusieron abogados, señores, que esa señora nunca en su vida iba a poder conseguir abogados de lo que le pusieron a ella para decir que fue él. Y buscaron testigos que le daban coño para que fueran a los tribunales a decir, coño, sí, a señalarlo a él que fue él, que yo lo vi. Hay un video famoso que fue eliminado, que nosotros que no lo tenemos, lamentablemente hace años lo busqué, en donde un señor lo entrevistó el medio de noticias, Telenoticias, de Telesistema, Canal 11, Roberto Cavada, donde estaba hablando un señor que estaba bebido y estaba metido lleno de sustancias prohibidas en su nariz, confesando de que a él le habían dado dinero a una gente fuerte y mencionó el nombre de quién es, que no lo vamos a mencionar. Yo no lo voy a mencionar porque también sé que al dedo malo se le pega todo, pero todo el mundo señala a ese empresario, señores. ¿Y qué pasa? Que ese empresario tiene muchos enemigos y le salió un enemigo peligroso que estuvo con él en aquel momento y que nunca señaló a ese señor y nunca señaló tampoco a Radamés Jiménez Peña, que era el procurador de esa época. Nunca lo mencionó, por cierto, don Radamés Jiménez Peña. Una vez me dio unos cuartos a mí por un servicio que le hicimos. Gracias, don Radamés. 100 pesos. El pecado del joven. Su pecado fue haberse enamorado de Sarah Pepén, que era pareja en ese momento de Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro. En el año 2005,
2005, matan a un niño, se llama Wester Junior Solís, en las inmediaciones o cercano a donde tenía el negocio los parientes, los padres de Afe Gutiérrez Gil. Afe se llama su padre también. Y eso ocurrió en el 2005. Se hizo la investigación, no se pudo establecer, el caso se cerró, el responsable o los responsables de la muerte de ese niño. De repente, Afe conoce a Sara Pepén, que trabajaba en Telemicro, donde yo trabajaba. O sea, dice Dani Alcántara que tiene una litis judicial actualmente con el señor Gómez Díaz. Dice el señor Dani Alcántara que Gómez Díaz tomó un caso del 2005 y para esos años 2006, por ahí 2007, se deja de Sara se va de Telemicro, lo deja. Y quizás investigaron a ese hombre, quizás tuvo un interrogatorio, tú sabes, y lo involucraron. Se enamoran. Y entonces, a partir de eso, en el 2008 se inicia un proceso en el que se acusa entonces a Afe Gutiérrez, a su padre, de ser los responsables de la muerte del niño. Se convence a la madre del niño para que ella acusara a Afe Gutiérrez. El esposo de la madre del niño se engancha a la Policía Nacional, se fabrican testigos que luego comunicaron que fueron pagados por Juan Ramón Gómez Díaz para acusar a Afe Gutiérrez. Eso que dice Dani es cierto. Esos comunicadores por ahí están. ¿Cuál fue el pecado? Esos videos donde los señores y señoras dijeron que le pagaron dinero por parte de ese hombre. Claro, fue una denuncia totalmente vacía porque no vimos pruebas, simplemente testimonio de que Gómez Díaz, que lo voy a mencionar porque ya lo mencionaron, como dije hace unos minutos, al dedo malo se le pega todo. Y sí, se le pega todo y lamentablemente es así. Y coincidencialmente un caso que se había quedado ahí 3 años antes, bueno, 3 años después vienen y lo tratan. Oye, ¿cómo lo dice? Conoce a Sara Pepén, que trabajaba en Telemicro, donde yo trabajaba. No dijiste nada, Dani. Se enamoran. Y entonces, a partir de eso, en el 2008 se inicia un proceso en el que se acusa entonces a Afe Gutiérrez, a su padre, de ser los responsables de la muerte del niño. Se convence a la madre del niño para que ella acusara a Afe Gutiérrez. El esposo de la madre del niño se engancha a la Policía Nacional, se fabrican testigos que luego comunicaron que fueron pagados por Juan Ramón Gómez Díaz para acusar a Afe Gutiérrez, el esposo de su ex compañera sentimental. Y eso ocurrió en justicia. Era Procurador General de la República Radamés Jiménez Peña, quizá uno de los puntos negros, el único de la Procuraduría de Radamés Jiménez Peña. Era fiscal en la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta. Y se permeó el Ministerio Público. O sea, es que hay una influencia del Diañe, hermano. Hay una influencia del Diañe fuertísima. Y yo quiero saber qué va a pasar con Radamés Jiménez Peña y con el fiscal, el que era fiscal del distrito en aquel entonces. Jueces y el distrito en la provincia, no recuerdo muy bien. Ocurrió un desastre en el sistema de justicia para condenar a este joven profesional a 30 años de cárcel. A 30. En un juicio que obviamente empujó Juan Ramón. Señores. No fue que Afe le planificó, fue algo que ocurrió así. O sea, en el caso de que haya sido él realmente, porque nunca se pudo confirmar, miren, que fue su arma la que lo hace. No. Nunca. Lo que sí se pudo confirmar es que el chamaco entró al recinto de él. ¿Tú me entiendes? Y que aparentemente con intenciones de robar. No sabemos. Eso no lo sabe nadie. Lo que sí que apareció ahí y le echaron la culpa a este señor.
A 30 años, o sea, o sea, señores, aquí ha habido gente que ha hecho cosas malas, coño, y lo condenan a 15, a 20 años. Y a este hombre, miren, 30. Ramón Gómez Díaz. Ese joven pasó 24 meses en prisión. Elevó recursos todo lo que pudo, hasta que el caso llegó a donde tenía que llegar y declararon su inocencia. Inocente ya, pero había purgado 24 meses en la Victoria. Ok. Miren esto. Una persona que fue condenada a 30 años, que fue perseguida y toda su familia por alguien que maneja los tentáculos del poder. Yo voy a compartir un video y es un video donde están exponiendo, dando una clase de derecho y Freddy Barajas Goico le pregunta a Artañán que de cuánto es la pena por una persona que se orina en la calle. Están hablando de ultraje al pudor público y ustedes van a ver la respuesta que Artañán Pérez Méndez en los 90 le dio a Freddy Barajas Goico y uno se reía en la comedia y resulta que estamos hablando de una noticia seria, donde dependiendo de la cantidad del dinero que tú le des al juez, es la pena. Vamos a ver el video. ¿Cuál es la pena que lleva eso? No, yo la pena así no la puedo retener porque la pena va variando entre un máximo y un mínimo. Dependiendo de la cantidad de orina. No de la cantidad de orines, no de la cantidad de dinero que usted le ofrezca al juez. Así. Depende entonces de la cantidad del dinero que tú le des a un juez y para conseguir una sentencia. Wow, todavía estamos en ese tiempo, nos reímos en los 90 y hoy llora un hombre en un video que pusimos perseguido por 17 años. Wow. ¿Quién le va a devolver la vida? Señores, ese hombre lo sentenciaron a 30 años. No es fácil vivir con esa. Él está en libertad, pero no quiere usted saber cuando él saque esa cédula que lo buscan. Aparece, porque la sentencia está ahí. Señores, ¿quién fue el juez que lo sentenció? ¿Bajo qué premisa ese juez sentenció a Alfred? ¿Quién es ese juez? ¿Qué de su vida? ¿O jueza? ¿Qué de su vida? ¿Cómo un juez puede destruir la vida de alguien y alegrarle la vida a otro? Porque ese es el asunto. Que aquí hay una persona que se alegró de eso, que se benefició de esa sentencia. Eso es lo vergonzoso, eso es lo deprimente, eso es lo que da asco. Escuchen a Sara en aquel entonces. Estoy hablando en nombre de la familia Gutiérrez Pepe. Nosotros nos sentimos muy consternados e impotentes por la situación en que estamos atravesando en estos momentos. De verdad que yo responsabilizo de todo lo que le pueda ocurrir a mi esposa, a mi familia completa, a Juan Ramón Gómez Díaz, que es quien está haciendo toda esta maldad y es quien también pagó al testigo fantasma que apareció al final. Te responsabilizo a ti de todo lo que le pase a mi esposo y a toda mi familia. Repito. Eso fue en aquella época, dicho por Sara Pepe. 2 años preso. Un abuso. Eso es irrecuperable. Un abuso pero un mayúsculo. No hay dinero que yo... Y 10 millones de pesos es muy poco. Que tiene que pagar el Estado Dominicano, la justicia. Y yo quiero saber los fiscales y los jueces qué con ellos. pueda recibir de un día de cárcel. En mi caso, Esta sentencia que hoy nosotros estamos trayendo aquí, independientemente de que devuelve un poco, es una sentencia que se buscó no por lo económico, sino para que a nadie de ninguna familia de este país tenga que soportar lo que nosotros soportamos. Y de alguna manera esto pueda servir de que la Procuraduría, como dice Manuel Ramírez, que tiene la obligación por mandato constitucional, ley, de buscar prueba, cargo y a descargo, no lo hizo. Muchos jóvenes en las cárceles de nuestro país están presos de manera injusta. Señores, la Procuraduría debió investigar, porque la Procuraduría investigaba y tiene que investigar si las pruebas que son acusatorias y también las pruebas que son de liberar. O sea,
porque tú tienes que tener como fiscalía, como poder, tú tienes que tener neutralidad. Claro, tú tienes que defender porque es un ilícito penal, o sea, es penal. Está tipificado penal, fue un homicidio. Pero tú tienes que también, tú no te puedes engañar. Y tú no puedes prestarte para servir como si fueras un condón. A quien lo tenga más grande fue. Un condón preservativo a quien lo tenga más grande. Es decir, ¿quién tenía más cuarto? Tú sabes quién. Señores, miren que quede a su consideración todo lo que se dijo aquí. Oye.